Se nos pide que encontremos el forma componente del vector v con el punto inicial 4,-2 y el punto terminal 1,3, y luego se nos pregunta para encontrar un vector unitario. Y la dirección del vector v. Determinar un vector unitario también se puede denominar normalización de un vector. Primero dibujemos el vector v en el plano de coordenadas utilizando los puntos inicial y terminal. Así que aquí vemos el vector v en el aviso correcto. Para ir desde la inicial a apuntar al punto terminal, tendríamos que desplazarnos 3 unidades a la izquierda, lo que indica la componente x es un menos de 3 en forma de componente, y luego tenemos que subir 5 unidades, lo que indica la y el componente vuelve a ser 5 positivo en forma de componente. Ahora conocemos el vector v en la forma del componente tiene un componente x de menos 3 y una y componente de 5 positivos. Pero determinemos también la forma del componente utilizando los puntos inicial y final. Dejemos que el punto terminal sea el punto A. Y el punto terminal B. Punto B. Vector v en componente la forma tiene un componente x de 1-4. Y un componente y de 3-2. Observe que, simplificando, tenemos un componente x de menos 3 y un componente y de más 5. Y ahora, para encontrar un vector unitario en la dirección del vector v, primero necesitamos determinar la longitud del vector v o la magnitud, y luego un vector unitario en la misma dirección que el vector v es igual al viento dividido por la magnitud multiplicada por el vector v. Así que la magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, lo que da es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de menos 3 y el cuadrado de 5, que nos da la raíz cuadrada de la suma de 9 y 25. Lo que equivale a la raíz cuadrada de 34. Si dejamos entrar ese vector unitario la dirección del vector v, somos b, el vector u, tenemos el vector unitario y la dirección del vector v es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 34, multiplicado por el vector v, donde nuevamente, el componente x es menos 3 y el componente y es 5 positivo. Al realizar estas multiplicaciones dadas, tenemos el vector unitario en la dirección del vector v tiene un componente x de menos 3 dividido por el cuadrado de 34. Y un componente y de 5 dividido por la raíz cuadrada de 34. Así que aquí tenemos el componente forma del vector v, que encontramos de dos maneras, y aquí tenemos un vector unitario en la dirección del vector v. También en forma de componentes. Antes de irnos, echemos un vistazo. Mire los resultados de forma gráfica. El vector v dado es el vector azul, el vector equivalente en posición estándar. Es el vector verde, donde en forma de componente la x el componente es menos 3, el componente y es 5 positivo. Y luego, en rojo, tenemos el vector unitario en la dirección del vector v, que es un vector con una magnitud de 1 en la misma dirección que el vector v. Espero que te haya resultado útil.